Que la paz de Cristo esté en cada uno de sus corazones. Hoy continuamos con nuestra serie sobre la idolatría. Estamos estudiando la idolatría en la era judaica. Esta es la lección número 22 de esta serie y es la parte número 15 con respecto a la idolatría en la era judaica. Hoy continuaremos estudiando acerca del rey Acab. Comenzaremos con el rey Josafat y seguiremos analizando al profeta Elías, que fue quien ministró durante el tiempo de estos reinados. Tenemos nuestra línea del tiempo, la era judaica. Estamos en el periodo del reino dividido. Tenemos la línea del tiempo y tenemos del año 975 a.C., donde comienza la división del reino. Y tenemos dos fechas marcadas, el 722 a.C. y el 586 a.C. Los reyes de Israel, el reino del norte, estuvo desde el año 975 hasta el año 722 a.C., cuando fueron llevados cautivos por los asirios. Hubo 4 periodos, 19 reyes en 9 dinastías. En estos momentos estamos estudiando el segundo periodo. Es un tiempo donde la idolatría había triunfado. Duró 38 años este segundo periodo. Hubo 4 reinados y una sola dinastía. Los reyes que gobernaron durante este periodo fueron Omri, Acab, que es el que estamos estudiando en la actualidad, Ocosías y Joram. Acab, el 7º rey de Israel, del reino del norte, gobernó desde el año 919 hasta el año 898. Eso está en 1 Reyes capítulo 16, versículo 30. Reinó 22 años y comenzó su reinado en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá. En la otra fecha, del 975 al 586, tenemos el periodo de los reyes de Judá, o del reino de Judá. Este reino estuvo desde el 975 a.C. hasta el 586 a.C. Hubo igualmente 4 periodos, 20 reyes, pero en una sola dinastía. Estamos estudiando ahorita el primer periodo, que fueron del 975 al 892, donde hubo una primera decadencia y un resurgimiento, 4 reinados, y duró este primer periodo 83 años. Los reyes que gobernaron durante ese tiempo del primer periodo fueron Roboam, Abiam, Asa y Josafat, que vamos a comenzarlo a estudiar en el día de hoy. Josafat fue el 4º rey de Judá, gobernó desde el 916 al 892, reinó 25 años y comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año del rey Acab, rey de Israel. 1 Reyes 22:41 y 2 Crónicas 20:31 al 37. Recuerden que estamos estudiando los reyes de Israel y de Judá en forma paralela. Vamos a hacer un resumen de la lección anterior, de la lección número 21. En la lección anterior comenzamos a estudiar al rey Acab, 7º rey de Israel, quien comenzó a gobernar en los últimos años del rey Asa. El rey Asa fue el 3er rey de Judá. Acab contrajo matrimonio con Jezabel, hija del rey de Sidón. Los sidonios eran adoradores de Baal. De hecho, en la ciudad de Sidón estaba la cuna del baalismo, la religión del dios pagano de los sidonios, por lo que Jezabel va a influir notoriamente en la vida de Acab y en su fe en Jehová, al punto de convertirse Acab en un adorador de Baal. Como estudiamos en la lección pasada, le construyó un templo e incluso él mismo se convirtió en un adorador de Baal.
El propósito de Jezabel, mis queridos hermanos, era acabar en todo Israel con la fe que se tenía en el Dios creador y establecer como religión en el reino del norte el baalismo, o sea, la adoración a Baal. Ya Jezabel había convencido a su esposo, al rey Acab, por lo que el pueblo le sería mucho más fácil de convencer. Dice la palabra de Dios en 1 Reyes capítulo 18, versículo 4, en un momento que Jezabel decidió terminar con los profetas del Señor, Abdías tomó 100 profetas y los escondió en 2 cuevas, 50 en cada uno, y les daba agua y alimentos. Primera Reyes capítulo 18, versículo 4, en la palabra de Dios para todos. En este periodo del reinado de Acab, era tal la desobediencia hacia Jehová y todo lo que éste representara, que hubo un hombre llamado Hiel, de la ciudad de Betel. Recuerden que Betel era una parte del reino del norte, una ciudad del reino del norte, donde Jeroboam colocó uno de los becerros cuando se instituyó como rey. Este hombre y él trató de reconstruir Jericó, ciudad que el Señor había manifestado que no se volvería a reconstruir, y ciudad sobre la cual Josué nombró una maldición. Bueno, era tal la desobediencia hacia la palabra de Dios que ellos no tomaban en cuenta esa profecía que había dado Josué, que no tomaban en cuenta esa maldición hecha por Josué, no les importaba. Pensaban que librarse del culto a Dios era librarse de Dios. No adoramos más a Dios, por lo tanto nos libramos de Dios. Y el Señor les demostró que eso no era así, que Jehová está presente e hizo cumplir su palabra. Sobre este hombre y él y sobre sus hijos se cumplió la maldición. Eso está en 1 Reyes capítulo 16, versículo 34. También durante el reinado de Acab emerge el profeta Elías, quien es el mayor representante entre los profetas de los hebreos. Recuerden que cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, se presentaron Moisés como representante de la Torá, como representante de la ley, como el mediador entre Dios y los hombres en el Antiguo Testamento. Estaba también Elías como representante del ministerio profético allá en Israel, como representante de los profetas de Israel. Moisés, Jesús y Elías. Elías nació en Tisbe de Galaad, una región del reino del norte. Y es interesante también considerar por qué Dios escoge como un representante de los profetas a alguien que nació en el reino del norte. ¿Por qué no escogió uno de los del reino del sur? Bueno, este Elías tisbita le tocó enfrentarse a este rey Acab y a su malvada esposa. Como dije anteriormente, Elías era de Tisbe de Galaad. Esto quedaba al este del río Jordán, territorio del reino del norte. ¿Pueden ver el mapa? Me gusta mucho trabajar con mapas, como ustedes ya se habrán dado cuenta. Tenemos aquí la región de Galaad, Jabes de Galaad. Y por este sector nació Elías, Tisbita, una ciudad de la ciudad de Tisbet, en la región de Galaad, al este del río Jordán. Elías confrontó con valentía a Acab por los pecados que éste había cometido, entre ellos convertirse en adorador de Baal. Elías profetiza una gran sequía y su respectiva hambruna, que duraría 3 años, la cual se daba como castigo por la apostasía nacional. Si vamos otra vez al mapa, entonces, el primer viaje que hizo Elías fue desde Tisbe de Galaad, en esta región, hasta la ciudad de Samaria, donde estaba la capital de Israel. Elías, durante su ministerio, vivió y gozó
del cuidado de Dios. Fue alimentado por los cuervos en el arroyo de Kerit, y este quedaba al lado del Jordán. Pero como hubo sequía, este arroyo se secó y Dios le ordenó que debía trasladarse nada más y nada menos que a Sarepta, que estaba en la tierra de Sidón. Recuerde que Sidón era la cuna de Baal y tierra donde gobernaba el padre de Jezabel. Si regresamos nuevamente al mapa, vemos que Elías tuvo que viajar desde el arroyo de Kerit hasta la ciudad de Sarepta, aquí en la costa del mar Mediterráneo, entre Tiro y Sidón. Tiro, Sidón, aquí estaba la ciudad de Sarepta. Todo esto era parte de la región de Sidón, cuna de Baal. En Sarepta, Jehová hace al menos dos grandes milagros. Uno, multiplica el pan y el aceite de la viuda de Sarepta, una mujer pobre que alimentó a Elías cuando no tenía provisión alguna en su casa. Y Jehová hizo que nunca escaseara ni la harina ni el aceite. Y el segundo milagro que hizo Dios a través de Elías fue resucitar al hijo de la viuda de Sarepta. Entonces, hermanos, quiero que consideren dos grandes milagros de Jehová en la cuna de Baal. La gente de la comunidad que se enteraba de estos milagros, pues iba a comenzar a creer en el Dios de los hebreos, en el Dios de los israelitas. No todo el tiempo se resucita a una persona como lo hizo Jehová allá en Sarepta. Entonces la fe de Baal allá en Sidón, en la cuna, en la boca del lobo, como podríamos decir, comienza a tambalear con estos milagros hechos por Jehová. Luego, pasado el tiempo, el Señor manda a Elías nuevamente a que se presente ante el rey Acab, quien lo estaba buscando, acusándolo de ser el culpable de la tragedia que el reino de Israel estaba pasando. Podemos ver nuevamente el mapa y vemos entonces que Elías tuvo que ir desde Sarepta ahora hasta Samaria. Fíjense que ha atravesado prácticamente el territorio del norte, el territorio de Israel, dos veces, desde Samaria hasta Sarepta y de Sarepta ahora nuevamente hasta Samaria. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Ya había hecho dos grandes milagros en la cuna de Baal. Ahora va a ir a acabar con los profetas de Baal. Es en Samaria, hermanos, donde Dios vuelve a demostrar que es el único Dios verdadero, derrotando a 850 profetas. 450 de ellos eran de Baal y 400 eran de Acera. Acab fue testigo del poder de Dios. Dice la Biblia que cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Primera Reyes 19, 1 al 2. Como Jezabel dicta sentencia de muerte sobre Elías, comienza una férrea persecución contra él. Era buscado por mandato de Jezabel para darle muerte. Fíjense que esto es interesante porque es una orden que viene nada más y nada menos que del rey mismo, de la mujer del rey, de la esposa del rey. Era un edicto real. Elías era buscado para darle muerte. Elías estaba sentenciado a muerte. Cualquier súbdito del reino de Israel, cualquier autoridad de las ciudades del reino de Israel, tenía que cumplir con el edicto pronunciado por el rey. Elías entonces huye apresuradamente hacia Beerseba, que queda al sur, donde deja a su sirviente. Elías tiene que salir del reino del norte y desplazarse hasta la ciudad de Beerseba. Si pueden ver el mapa,
Vemos entonces cómo Elías se va desde Samaria hasta la ciudad de Beerseba, que quedaba en el territorio del sur. Pero como vamos a ver, también en el territorio del sur, Elías corría peligro. No porque fuera el territorio de Acab, sino más adelante les voy a explicar por qué también corría peligro allí. Luego de dejar a su sirviente Beerseba, huye al desierto de Sin. Vemos el mapa de Beerseba, ahora se va hacia más al sur, al desierto de Sin, donde Elías desea la muerte. Era tal la persecución, era tal el temor que tenía Elías que pide, que desea la muerte. El hombre que había sido cuidado por la poderosa mano de Dios, el hombre que había sido alimentado por los cuervos, el hombre que había hecho grandes milagros en nombre de Dios allá en Sarepta y luego en el Monte Carmelo, le tiene miedo al edicto pronunciado por esta mujer. ¿Cómo sería la influencia de Jezabel en Acab y en Israel para que Elías tuviera que huir como lo hizo? Elías, hermanos, estaba sufriendo una gran depresión, pero Dios no lo va a dejar solo. Como Dios no deja solo a nadie que esté en una situación parecida de depresión. Entonces Elías se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Primera Reyes 19, 5 al 8, nueva traducción viviente. Fíjense, y lo comentábamos en la lección anterior, el proceso que hizo Dios también para cuidar en ese estado depresivo en que Elías se encontraba. Uno, el Señor permitió que Elías durmiera. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Y cuando ya lleva un tiempo dormido, entonces el ángel lo toca y le dice: come. Es importante estas instrucciones que está dando Dios. Una persona que sufre de depresión, la Biblia nos enseña que debe tener su mente en reposo, que debe dormir, que el dormir es una de las mejores cosas para hacer reposar la mente. Y también levantarse y comer. Aunque no se tenga hambre, si usted sufre de depresión, levántese y coma. Luego dice: Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió. ¿Y qué hizo? Volvió a acostarse. Dios permitió que durmiera otro rato. Luego el ángel regresó, lo tocó y le dijo: Elías, levántese, come un poco más, porque tienes un viaje bien fuerte por delante, un viaje largo. Vas a estar caminando durante 40 días y 40 noches y es necesario que comas, porque el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces Elías se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Todo esto lo estudiamos en la lección pasada. Dios siempre está pendiente de sus siervos, le suple sus necesidades. Elías ahora se dirige hacia el lugar donde Dios dio su ley a Moisés, al monte Sinaí, más al sur. Elías no se dirige a Jerusalén, donde estaba el templo. La pregunta es: ¿por qué Elías no fue a Jerusalén? ¿Por qué va al Sinaí y no a Jerusalén, donde está el templo de Dios? Es la respuesta que vamos a dar
a partir de esta lección. Vemos el mapa. Tenemos entonces que desde el desierto de Sin, Elías va a viajar más al sur, hacia el monte Sinaí, donde comenzó prácticamente todo, donde Dios dio las tablas de la ley al pueblo hebreo. La idolatría en la era judaica, parte 15, lección 22, Acab, Josafat y Elías. Aquí, hermanos, es donde entra la relación entre Judá e Israel y la importancia del por qué estudiar estos reyes en paralelo. Acab reinó en los 3 últimos años del reinado de Asa, Primera Reyes 16:29 y Segunda Crónicas 16:13, y mayormente durante el reinado de Josafat entre los reyes de Judá. Estudiemos un poco qué pasaba mientras tanto en el reino de Judá, mientras que había esa hambruna en el reino de Israel, ¿qué estaba pasando en el reino de Judá? En el mismo periodo, ahora un periodo de tiempo paralelo entre Acab y Josafat. Josafat comenzó a gobernar en el año 4 del reinado de Acab, Primera Reyes 22:41. Estableció tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y asignó guarniciones adicionales en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había conquistado. El Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre, de Asa, y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel, que ya veníamos comentando en el transcurso de la lección anterior y ahorita en la introducción. Eso está en Segunda Crónicas 17:2-4. Por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor, quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. En el tercer año de su reinado, Josafat envió a sus funcionarios a enseñar en todas las ciudades de Judá, y entre los funcionarios estaban Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. Junto con ellos envió levitas, incluidos Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. También envió a los sacerdotes Elisama y Yorán. Llevaron copias del libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando a la gente. Entonces el temor del Señor vino sobre todos los reinos vecinos para que ninguno de ellos quisiera declarar la guerra contra Josafat. Algunos de los filisteos le llevaron regalos y plata como tributo, y los árabes le llevaron 7,700 carneros y 7,700 chivos. Mientras que Acab y el territorio del norte estaban pasando un gran trabajo por la hambruna como consecuencia de la gran sequía que hubo 3 años sin llover. En el reinado de Judá todo era una maravilla, bendición tras bendición hacia el reino o hacia el rey Josafat, al punto que incluso ningún reino vecino quiso declararle la guerra a Josafat. Los mismos filisteos le llevaban regalos y plata como tributo, y los árabes, dice la Biblia, que le llevaban 7,700 carneros y 7,700 chivos. También Josafat había enviado funcionarios a todas las ciudades de Judá para educar a la gente, para enseñarles acerca de Jehová, el Dios creador. Entonces Josafat llegó a ser cada vez más poderoso y construyó fortalezas y ciudades de almacenamiento en todo el territorio de Judá. Almacenó numerosas provisiones en las ciudades de Judá y estableció un ejército de soldados experimentados en Jerusalén. Su ejército fue inscrito según los clanes patriarcales. De Judá había una tropa de 300,000 hombres, organizada en grupos de 1,000 soldados bajo el mandato de Agnas. Fíjense que mientras que en Israel, en el territorio del norte, había hambruna, en el territorio del sur, Josafat estaba construyendo fortalezas y ciudades de almacenamiento. Abundaba la comida en Judá.
almacenó numerosas provisiones en las ciudades de Judá y también, aunque ningún reino enemigo le declaraba la guerra, Josafat tampoco se quedó dormido en ese aspecto, porque estableció un ejército de soldados experimentados en Jerusalén. Aunque no le declaraban la guerra, él de todas maneras siempre se aprovisionó de un gran ejército. De Judá había una tropa de 300,000 hombres organizada en grupos de 1,000 soldados. O sea, 300 grupos de soldados de 1,000 hombres estaban en el ejército de Judá bajo el mando de Agna. Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran estima e hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar a su hijo en matrimonio a la hija de Acab. ¿Por qué será que siempre el ser humano tiene que echar a perder su relación y su disfrute con el Señor cometiendo estos grandes errores como acaba de cometer Josafat? Disfrutaba de muchas riquezas y gran estima. El pueblo lo amaba, los enemigos, los pueblos vecinos lo amaban, le daban regalos y este hombre hace una alianza nada más y nada menos que con Acab, el rey de Israel. Y la alianza consistió nada más y nada menos que en darle a su hijo en matrimonio a la hija de Acab. Y recuerden que también era la hija de Jezabel. El hijo de Josafat, que se casó con la hija de Acab, se llamó Joram o Joram. Pero es importante señalar que siendo rey de Judá, anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El rey que sucedió a Josafat era o fue su hijo Joram. ¿Y qué hizo Joram? Siendo rey de Judá, anduvo en el camino de los reyes de Israel, influenciado por la hija de Acab y Jezabel. Pero esto lo vamos a considerar un poquito más adelante. Posiblemente, hermanos, la razón por la cual Elías no fue a Jerusalén era porque su vida correría un grave peligro o un peligro similar a como si estuviera en Israel. Recuerden que habíamos hecho la pregunta de por qué Elías no fue a Jerusalén, a donde estaba el templo, y por qué tuvo que bajar al Sinaí, al sur. Pues probablemente, posiblemente, era porque Elías, aún en el territorio de Judá, no se sentía seguro. Jezabel había sacado o decretado un edicto de sentencia de muerte sobre Elías y Josafat había hecho alianza con el reinado de Israel. Cualquiera entonces que encontrara a Elías en Judá iba a entregarlo al rey Acab y le iban a dar muerte. Por eso es que Elías no regresa a Jerusalén, sino que siguiendo las instrucciones de Dios y siguiendo el cuidado de Dios y la orden del ángel, le dice, váyase hasta el monte Sinaí, donde Dios habló con Moisés. De hecho, el profeta Elías le escribió a Joram, al hijo de Josafat. Dice la Biblia en 2 Crónicas 21, 12 al 15, y le llegó una carta del profeta Elías. Le llegó una carta a Joram, del profeta Elías, que decía, Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Esta fue la carta que le escribió Elías a Joram, cuando Elías mismo se dio cuenta del grave error que había cometido este rey de Judá. Joram
muere de una horrible manera. Se cumple lo que está diciendo el profeta Elías. Después el Señor incitó a los filisteos y a los árabes, pueblos que vivían cerca de los etíopes, para que atacaran a Yorán. Marcharon contra Judá, derribaron sus defensas y se llevaron todo lo que había de valor en el palacio real, incluso a los hijos y a las esposas del rey. Solo Ocosías, el menor de sus hijos, quedó con vida. Después de todo esto, el Señor afligió a Yorán con una grave enfermedad intestinal. Cada día empeoraba y al cabo de 2 años se le salieron los intestinos por causa de la enfermedad y murió con terribles dolores. Su pueblo no hizo una gran hoguera funeraria para honrarlo, como se había hecho con sus antepasados. Yorán tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Nadie sintió pena cuando murió. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Segunda Crónica 21, 16 al 20. Recuerdan que los árabes y los filisteos amaban a Josafat y le daban regalos, le llevaban regalos a Josafat. Pues ahora son los árabes y los filisteos los que atacan al hijo de Josafat. Y este muere por una grave enfermedad intestinal. Todo por haber hecho fornicar a Judá de la misma manera como Israel fornicó, siguiendo las enseñanzas de Jezabel y de su hija. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos de Israel, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Atalía era el nombre de la hija de Jezabel, esposa de Joram, quien usurpó el trono y reinó en Judá. Luego, cuando llegue el momento, estudiaremos un poco más sobre esto. Regresemos nuevamente a Elías. Lo dejamos en el monte Sinaí, fue en búsqueda de Dios y ya estudiamos la probable razón por la cual no fue a Jerusalén, donde estaba el templo. Recordemos que Jezabel lo estaba buscando para matarle. Cuando Elías llega al monte Sinaí, allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Primera Reyes 19, 9 al 10, nueva traducción viviente. Elías pensaba que estaba solo. Elías pensaba que era el único que había quedado fiel a Jehová de entre todo el pueblo de Israel. Elías había acabado con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Y aún así, Dios, habiendo mostrado todo el poder sobre Elías, este seguía pensando que estaba solo. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Pensó que no había más profetas de Jehová. Elías estaba en búsqueda de respuestas, probablemente bajo lo que consideraríamos hoy día una fuerte depresión. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento.
Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Primera Reyes 19, 11 al 12, nueva traducción viviente. Qué hermoso mensaje estaba recibiendo Elías. Dios trayéndole una hermosa tranquilidad al profeta, trayéndole paz a una persona que estaba sumida en una gran depresión. Ahora el Señor le trae paz. En el Sinaí, donde se encuentra Elías en este momento, Dios había hablado a Moisés a través de la zarza ardiente. En el Sinaí se escucharon grandes truenos y relámpagos, pero Dios sabía que este tipo de señal y majestuoso poder no era el que necesitaba Elías en ese momento. Un suave susurro, un silbo apacible y delicado, tranquilidad. Elías lo que necesitaba era tranquilidad, sosiego. Dios pudo haberle hablado a través del viento. Dios pudo haberle hablado a través del terremoto. Dios pudo haberle hablado a través del incendio. Pero no estaba en nada de eso. Le habló a través de un suave susurro. Elías no necesitaba otra cosa que no fuera pasibilidad, tranquilidad. Cuando Elías lo oyó, cuando Elías escuchó ese suave susurro, se cubrió la cara con su capa, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Solo el suave murmullo hizo que este hombre se levantara y saliera de la cueva donde se había metido. Ni el viento voraz, ni el incendio, ni el terremoto hicieron que éste se levantara y saliera de la cueva. Solamente el suave susurro, el suave murmullo, la apacible voz. Y la apacible voz, cuando este hombre ya está fuera de la cueva, le vuelve a preguntar: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías vuelve a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Elías está mostrándole al Señor la causa de su estrés, la causa de su depresión. Estoy aquí, Señor, porque estoy huyendo, porque ahora me buscan para matarme, porque Jezabel dictó sentencia de muerte contra mí, Señor. Dios le va a mostrar a Elías que él no estaba solo, que Dios siempre había tenido el control y que a pesar de Jezabel, de Acab y de Josafat y de todo lo que estaba pasando, tanto en el reinado de Israel como del norte, con la alianza que había hecho Josafat con Acab, Dios sigue siendo el Dios de Israel, tanto del norte como de Judá del sur. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Fíjese, hermano, en el mapa. Regresar por el mismo camino que viniste significa ir del monte Sinaí hasta el desierto de Sin, del desierto de Sin hasta Berseba, de Berseba pasar por Samaria y de Samaria ir hasta Damasco, hasta la parte de Siria, aquí. El hombre que temía a Jezabel y a Acab recibe el mandato de Dios de atravesar nuevamente todo el territorio de Judá, todo el territorio de Israel, hasta llegar al desierto de Damasco, allá en el territorio de Siria, donde estaban los arameos. Dios le va a mostrar a Elías que él no está solo. Cuando llegues allí, cuando llegues a Damasco, unge a Asael
para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Ninsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Dios, entendiendo a Elías, le da una última asignación. Elías va a tomar su lugar, va a ser el que lo va a suceder a usted en el ministerio profético. Hazael va a ser rey de Aram. Dios tiene el control aún sobre los arameos. Dios tiene el control sobre el mundo entero. Jehú será rey de Israel. La dinastía de Acab pronto llegaría a su fin, aunque todavía restaban 2 reyes más, hijos de Acab. Elías comienza a realizar el trabajo asignado. Encuentra a Eliseo. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su capa sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Mientras tanto, Acab sigue gobernando en Israel. Acab pelea contra Ben-Hadad, rey de Aram. Este Ben-Hadad II es hijo del Ben-Hadad en el que se apoyó el rey Asa, como lo estudiamos hace 2 lecciones. Por ese tiempo, Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó a su ejército con el apoyo de 32 reyes aliados. Su carro de guerra y sus caballos sitiaron a Samaria, la capital de Israel, y lanzaron ataques contra la ciudad. Ben-Hadad envió mensajeros a la ciudad para que transmitieran el siguiente mensaje al rey de Acab, rey de Israel. Ben-Hadad dice: tu plata y tu oro son míos, igual que tus esposas y tus mejores hijos. Está bien, mi señor, respondió el rey. Todo lo que tengo es tuyo. Pronto los mensajeros de Ben-Hadad regresaron y le dijeron: Ben-Hadad dice: ya te he exigido que me des tu plata, tu oro, tus esposas y tus hijos, pero mañana a esta hora enviaré a mis funcionarios a registrar tu palacio y las casas de tus funcionarios. Se llevarán todo lo que más valoras. Ben-Hadad se dio cuenta que Acab le había entregado todo y quería mucho más. Entonces Acab mandó a llamar a todos los ancianos del reino y les dijo: miren cómo este hombre está causando problemas. Ya accedí a su exigencia de darle mis esposas, mis hijos, mi plata y mi oro. No ceda ante ninguna otra de sus exigencias, le aconsejaron todos los ancianos y todo el pueblo. Así que Acab dijo a los mensajeros de Ben-Hadad: díganle esto a mi señor el rey. Te daré todo lo que pediste la primera vez, pero no puedo aceptar tu última exigencia. Entonces los mensajeros le llevaron la respuesta a Ben-Hadad. Con eso Ben-Hadad le envió otro mensaje a Acab que decía: que los dioses me hieran e incluso me maten si de Samaria queda polvo suficiente para darle un puñado a cada uno de mis soldados. Imagínense qué amenaza. El rey de Israel le envió esta respuesta: un guerrero que está preparándose con su espada para salir a pelear no debería presumir como un guerrero que ya ganó. Una respuesta retadora hacia el rey Ben-Hadad. Ben-Hadad y los otros reyes recibieron la respuesta de Acab mientras bebían en sus carpas. Prepárense para atacar, ordenó Ben-Hadad a sus oficiales. Entonces se prepararon para atacar la ciudad. Dios va a mostrarle a Ben-Hadad que su pueblo se respeta, que aunque Acab andaba haciendo las cosas mal, que aunque Josafat se había aliado con Acab, que también estaban las cosas poniéndose turbias en Judá, Dios va a mostrar que su descendencia, la descendencia de Abraham, se respeta y que ningún rey va a venir a amenazarlo
como lo estaba haciendo Ben-Hadad. Entonces un profeta fue a ver a Acab, rey de Israel, y le dijo, esto dice el Señor, ¿ves todas estas fuerzas enemigas? Hoy las entregaré en tus manos. Así sabrás que yo soy el Señor. ¿Cómo lo hará? Preguntó Acab. El profeta contestó, esto dice el Señor, lo harán las tropas de los comandantes provinciales. ¿Debemos atacar nosotros primero? Preguntó Acab. Sí, le contestó el profeta. Entonces Acab reunió a las tropas de los 232 comandantes de las provincias. Luego llamó al resto del ejército de Israel, unos 7,000 hombres. Una vez tras otra, Dios le muestra a Acab quién es el Señor. Dios todavía tiene cifradas las esperanzas sobre este hombre. Y le dice, así sabrás que yo soy el Señor, Acab. No sigas confiando en Baal. No sigas poniendo atención a lo que dice tu mujer. Pero eso sí, Acab, yo voy a ganar esta batalla, le dice Dios, pero no con tu ejército. No con lo que comandas aquí en la capital, sino con los comandantes, con las tropas de los comandantes provinciales. Con esos que la gente cree a menos, con esos yo voy a ganar la guerra. Con eso yo voy a ganar la batalla. Cerca del mediodía, mientras Ben-Hadad y los 32 reyes aliados aún estaban en sus carpas bebiendo hasta emborracharse, el primer contingente, formado por las tropas de los comandantes provinciales, avanzó desde la ciudad. Mientras se acercaban, la patrulla de avanzada que había mandado Ben-Hadad le informó, unas tropas avanzan desde Samaria. Tráiganlos vivos, ordenó Ben-Hadad. Borracho Ben-Hadad. Ya sea que vengan en son de paz o de guerra. Ahora bien, los comandantes de las provincias de Acab, junto con todo el ejército, habían salido a pelear. Ellos no habían salido a hacer alianza. Cada soldado israelita mató a su oponente arameo y de pronto todo el ejército arameo sintió pánico y huyó. Los israelitas persiguieron a los arameos, pero el rey Ben-Hadad y algunos de sus conductores de carros se escaparon a caballo. Sin embargo, el rey de Israel destruyó el resto de los caballos y carros de guerra y masacró a los arameos. Después el profeta le dijo al rey Acab, prepárate para otro ataque. Empieza a planificar desde ahora, porque el rey de Aram regresará la próxima primavera. 32 reyes aliados contra Ben-Hadad y no pudieron, huyeron despavoridos. Pero el profeta le dice a Acab, mire, dentro de un año, en la primavera, va a haber guerra nuevamente. Así que prepárate para otro ataque. Comienza a planificarlo desde ahora. Después de la derrota, los oficiales de Ben-Hadad le dijeron, los dioses de los israelitas son dioses de las montañas. Por eso ganaron. Pero podemos vencerlos fácilmente en las llanuras. Solo que esta vez reemplaza a los reyes con generales. Recluta otro ejército como el que perdiste. Consíguenos la misma cantidad de caballos, carros de guerra y hombres y nosotros pelearemos contra los israelitas en las llanuras. Sin duda, los venceremos. Así que el rey Ben-Hadad hizo lo que ellos le sugirieron. En la mente de los oficiales de Ben-Hadad estaba en que Dios había podido ayudarlos a ellos porque habían peleado en las montañas, pero no iba a ser lo mismo en los valles, en las llanuras. En las llanuras los vamos a derrotar, porque los dioses de ellos, según los pensamientos de los oficiales de Ben-Hadad, los dioses de los israelitas son dioses de la montaña, pero no son dioses de la llanura. Eso decían los sirios, eso decían los oficiales de Ben-Hadad. Un año más tarde hubo el segundo enfrentamiento. La primavera siguiente llamó al ejército arameo y avanzó contra Israel, pero esta vez en Afec, en la llanura. Entonces Israel reunió su ejército, montó líneas de abastecimiento y salió a pelear. Pero el ejército de Israel parecía dos pequeños rebaños de cabras en comparación con el inmenso ejército arameo que llenaba la campiña. Primero Reyes 20, 26 al 27. Esta vez los sirios, los arameos, habían llevado un mejor ejército. Ya con generales, no con reyes, sino con generales, gente que sabía pelear. Entonces el hombre de Dios
fue a ver al rey de Israel y le dijo, esto dice el Señor. Los arameos han dicho, el Señor es un Dios de la montaña y no de las llanuras. Así que derrotaré a este gran ejército por ti. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Otra vez le dice el hombre de Dios, le dice acá, mensaje de Dios, vas a saber que yo soy el Señor. Yo puedo derrotarlo en las montañas, yo puedo derrotarlo en las llanuras, yo puedo derrotarlo donde sea, porque yo soy el Señor. Los dos ejércitos acamparon uno frente al otro durante 7 días. El séptimo día comenzó la batalla. En un solo día los israelitas mataron a 100,000 soldados arameos de infantería. El resto huyó a la ciudad de Afet, pero la muralla les cayó encima y mató a otros 27,000 de ellos. El poder de Dios estaba con el ejército israelí y en contra del ejército siria. Ben-Hadad huyó a la ciudad y se escondió en un cuarto secreto. Mire todo lo que está haciendo Dios por esta gente. Los oficiales de Ben-Hadad le dijeron, hemos oído, Señor, que los reyes de Israel son compasivos. Entonces pongámonos tela áspera alrededor de la cintura y sogas en la cabeza en señal de humillación y rindámonos ante el rey de Israel. Tal vez así le perdone la vida. Entonces se pusieron tela áspera y sogas y fueron a ver al rey de Israel, a quien le suplicaron. Su siervo Ben-Hadad dice, le ruego que me perdone la vida. Y el rey de Israel respondió, ¿todavía vive? Él es mi hermano. Ay, Señor. Otra vez vuelve Acab a hacer lo contrario de lo que Dios había mandado, de lo que Dios había pensado. Los hombres tomaron la respuesta como una buena señal y aprovechando esas palabras, enseguida le respondieron, sí, su hermano Ben-Hadad, vayan a traerlo, le dijo el rey de Israel. Cuando Ben-Hadad llegó, Acab lo invitó a subir a su carro de guerra. Ben-Hadad le dijo, te devolveré las ciudades que mi padre le quitó a tu padre y puedes establecer lugares de comercio en Damasco, como hizo mi padre en Samaria. Entonces Acab le dijo, te haré en libertad con estas condiciones. Así que hicieron un nuevo tratado y Ben-Hadad quedó en libertad. Graso error. Negociar con el enemigo, pactar con el enemigo. Ahí viene la reacción del Señor. Mientras tanto, el Señor le ordenó a un miembro del grupo de profetas que le dijera a otro, golpéame. Pero el hombre se negó a golpearlo. Entonces el profeta le dijo, como no obedeciste la voz del Señor, un león te matará apenas te separes de mí. Cuando el hombre se fue, sucedió que un león lo atacó y lo mató. Luego el profeta se dirigió a otro hombre y le dijo, golpéame. Así que el hombre lo golpeó y lo hirió. El profeta se puso una venda en los ojos para que no lo reconocieran y se quedó junto al camino, esperando al rey Acab. Cuando el rey pasó, el profeta lo llamó, Señor, yo estaba en lo más reñido de la batalla cuando de pronto un hombre me trajo un prisionero y me dijo, vigila a este hombre. Si por alguna razón se te escapa, pagarás con tu vida o con una multa de 34 kilos de plata. Pero mientras yo estaba ocupado en otras cosas, el prisionero desapareció. Bueno, fue tu culpa, respondió el rey. Tú mismo has firmado tu propia sentencia, le dijo el profeta a Acab. Enseguida el profeta se quitó la venda de los ojos y el rey lo reconoció como uno de los profetas. Y el profeta le dijo, esto dice el Señor, por haberle perdonado la vida al hombre que yo dije que había que destruir, ahora tú morirás en su lugar y tu pueblo morirá en lugar de su pueblo. Entonces el rey de Israel volvió a su casa en Samaria enojado y de mal humor. Dios haciendo lo posible para reconciliar a Acab con él, Dios cediendo y mostrando su poder, y Acab cada día echándolo todo más a perder, enojando cada día más a Dios con su desobediencia. A Ben-Hadad nos lo vamos a volver a encontrar un poco más adelante. Acab y la viña de Nabot. Acab seguía siendo de las suyas. Acab desea la viña de Nabot, que se encuentra muy cerca de su propiedad. Había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día Acab le dijo a Nabot,
Ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien si prefieres te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió, el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Primero de Reyes 21, 1 al 3. Acab se enoja y se comporta cual niño malcriado por no obtener lo que quiere. Jezabel, su esposa, haciendo el papel de madre consentidora y sinvergüenza, le dice que se lo va a conseguir, que lo diera por hecho. Si el niño quería el terrenito, la viña de Nabot, ella se lo iba a conceder. Jezabel conspira, miente y asesina a Nabot para complacer a Acab. Elías, mientras tanto, regresa al Sinaí y en su camino recibe la siguiente orden. Pero el Señor dijo a Elías, ve a encontrarte con el rey Acab de Israel que gobierna en Samaria. Estará en Jezreel, en el viñedo de Nabot, adueñándose de él. Dale el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, ¿no te bastó con matar a Nabot? ¿También tienes que robarle? Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. La venganza de Dios. Así que, enemigo mío, me has encontrado, le dijo Acab cuando vio a Elías. Sí, contestó Elías. Te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Por eso ahora el Señor dice, traeré calamidad sobre ti y te consumiré. Destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Voy a destruir a tu familia como lo hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Baasa, hijo de Ahías, porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. En cuanto a Jezabel, el Señor dice, los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. A los miembros de la familia de Acab que mueran en la ciudad se lo comerán los perros, y los que mueran en el campo se lo comerán los buitres. Nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. La peor infamia que cometió fue rendir cultos a ídolos, tal como habían hecho los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Sin embargo, cuando Acab escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno, hasta dormía vestido de tela áspera y andaba de luto. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. ¿Viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva, sino que traeré la desgracia sobre sus hijos, destruiré su dinastía. Una vez más, se muestra la misericordia de Dios sobre Acab, porque Dios no quiere que el impío muera. Dios no quiere que el pecador muera. Dios ama al ser humano. Dios amaba a Acab y Dios quiere darle otra oportunidad a Acab. Aunque Acab no la esté buscando o no la quiera, esté haciendo las cosas totalmente erróneas. Acab que había dejado con vida a Ben-Hadad, rey de Siria, bajo ciertas condiciones, recordemos. Ben-Hadad le dijo, te devolveré las ciudades que mi padre le quitó a tu padre y puedes establecer lugares de comercio en Damasco, como hizo mi padre en Samaria. Entonces Acab le dijo, te voy a dejar en libertad con estas condiciones. Así que hicieron un nuevo tratado y Ben-Hadad quedó en libertad. Pero Ben-Hadad no cumplió su pacto. Y pasado 3 años, Acab decide atacar nuevamente a los sirios y convida al rey del sur, a Josafat, rey de Judá, con quien había alianza. Recuerden 2 Crónicas 18:1. Le invita a que se una para ir a la guerra contra ellos. Acab estaba rodeado de 400 falsos profetas que decían hablar en nombre de Jehová, cuando lo que hacían era decirle cosas agradables que satisfacieran a Acab. Josafat había hecho alianza con Acab, pero sabía quién era este y de quién estaba rodeado, por lo que para aceptar la invitación para ir a la guerra habla con Acab.
Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. Esa pregunta que le hiciste a tus 400 profetas. Yo quisiera hacérsela a un profeta del Señor. Josafat sabía que esos 400 profetas no eran profetas del Señor. El rey de Israel contestó a Josafat, hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. Un rey no debería hablar de esa manera, le respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. La falsa profecía que le habían dado estos 400 profetas a Acab es la siguiente. El rey Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de trillar, que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí, delante de ellos. Uno de los profetas, llamado Sedequías, hijo de Kenaana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó, esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas están de acuerdo. Sí, decían, sube a Ramoc de Galaad y saldrá vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Esto era lo que le decían todos los profetas para congraciarse con Acab. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo, mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Pero Micaías respondió, tan cierto como el que el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. Cuando Micaías se presentó ante el rey, Acab le preguntó, Micaías, ¿debo ir a pelear contra Ramoc de Galaad o desistir? Micaías le respondió con sarcasmo, sí, sube y saldrá vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Pero el rey le respondió con dureza, ¿cuántas veces tengo que exigirte que solo me diga la verdad cuando hables de parte del Señor? El rey vio el sarcasmo de Micaías. Entonces Micaías le va a decir la verdadera palabra de Dios. En una visión vi a todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. La reacción de Acab, no te dije, Josafat, nunca me profetiza otra cosa sino desgracias. Dios le da a conocer lo que estaba pasando. Mire la misericordia de Dios. Micaías continuó diciendo, escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo, ¿quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramoc de Galaad y lo maten? Y el Señor había también dictado sentencias sobre Acab. Hubo muchas sugerencias hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y le dijo, yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás? Le preguntó el Señor. El espíritu contestó, saldré e inspiraré a todos los profetas de acá para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti? Le reclamó. Y Micaías le contestó, ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. Arréstenlo, ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denle la siguiente orden de parte del rey. Metan a este hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaías le respondió, si tú regresas a salvo, eso significará que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó, todos ustedes tomen nota de mis palabras. Entonces Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramón de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat, cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla. Mientras tanto, el rey Aram había dado las siguientes órdenes a sus 32 comandantes de carros de guerra. Ataquen solo al rey de Israel. No pierdan tiempo con nadie más.
Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Allí está el rey de Israel, gritaban. Pero cuando Josafat gritó, los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. Da la vuelta y sácame de aquí, dijo Acab entre quejas y gemidos al conductor de su carro. Estoy gravemente herido. La encarnizada batalla se prolongó todo ese día y el rey permaneció erguido en su carro frente a los arameos. La sangre de su herida corría hasta llegar al piso del carro y al atardecer murió. Justo cuando se ponía el sol, este clamor recorrió las filas israelitas. Estamos perdidos, sálvese quien pueda. Así que el rey murió y llevaron su cuerpo a Samaria, donde lo enterraron. Después lavaron su carro junto al estanque de Samaria y llegaron los perros y lamieron su sangre en el lugar donde se bañaban las prostitutas, tal como el Señor lo había anunciado. Los demás acontecimientos del reinado de Acab y todo lo que él hizo, incluso la historia del palacio de marfil, las ciudades que construyó, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Así que Acab murió y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Este fue el fin del rey Acab. Muere Acab, lo va a suceder Ocosías. Entonces, revisemos nuestra tabla de reyes. Por Judá sigue reinando Josafat, de quien seguiremos estudiando en la próxima lección. Por Israel reinarán Ocosías, Jorán en sus primeros años. Durante este periodo, acá Josafat, los profetas que se han destacado han sido Elías y Micaías. Hemos estudiado la lección número 22 de la idolatría y la parte número 15 de la idolatría en la era judaica. Estudiamos al séptimo rey de Israel, Acab. Comenzamos a estudiar al cuarto rey de Judá, Josafat. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho.